regiones corporales para que ustedes ya las puedan identificar de aquí en adelante. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, doctor. Sí. Entonces, digamos que desde el punto de vista anatómico tenemos dos regiones a lo largo de todo nuestro cuerpo. Una es la región axial y otra es la región apendicular. ¿A qué le suena esto de axial? ¿O qué significa axial? Eje, Axial hace referencia a qué? ¿A qué, perdón? Axial, ¿a qué le suena? ¿A qué hace referencia? A eje. al eje. A eje, muy bien, eje. Entonces la región axial de nuestro cuerpo, pues es toda esa parte central de todo nuestro cuerpo, o sea, el eje central. ¿Dónde empieza? Pues en la cabeza, continúa con el cuello, con todo el tronco, que incluye el tórax, el abdomen, la pelvis y el perineo o el periné. Entonces es toda la parte central de nuestro cuerpo, es decir, el eje axial. Y además están las regiones apendiculares. Apendicular, sí saben a qué hace referencia, ¿no? Algo que sobresale. Entonces, en este caso, a partir de la región axial, ¿qué es lo que sobresale de nuestro cuerpo? Pues las extremidades superiores y las extremidades inferiores, es decir, los brazos y las piernas. Entonces, estas son las dos regiones eh, principales desde la cual ya comenzamos a estudiar las diferentes, digamos, subregiones de cada parte, como vemos aquí. Y es lo que vamos a mencionar ahorita de manera muy general, nada más para que ustedes las identifiquen. Para poder hacer eso, primero tenemos que tener como referencia algo que se conoce como posición anatómica. Entonces recuerden, siempre que ustedes vayan a describir cualquier parte del cuerpo, debe ser desde el punto de vista de la posición anatómica, para que todas las personas sepan eh, qué referencia están tomando ustedes. Entonces, la posición anatómica es esta que vemos aquí. Es una posición, digamos, imaginaria en la que el paciente o la persona está colocada, como vemos aquí, de pie, viendo hacia el frente de manera directa, con las manos, obviamente, pues en posición erecta, con las manos un poquito abducidos, es decir, un poquito separados del tronco, con las palmas hacia arriba, es decir, en supinación, con las palmas de las manos hacia adelante y también con los pies ligeramente separados hacia adelante, no atravesados ni chuecos. Esta es la posición anatómica. Entonces ya a partir de ahí podemos decir si algo es cefálico, o sea que está dirigido hacia arriba, o si una parte es caudal, o sea que está dirigida hacia afuera, o es interna o es externa, etcétera, pero siempre tomando como referencia la posición anatómica. Y entonces de esta forma, pues tenemos esas regiones que habíamos mencionado hace rato. Aquí está un código de colores para que ustedes los identifiquen. Entonces toda esta parte es la cabeza, el cuello. Siempre que hablamos del cuello, pues es la región cervical. Todo lo que vemos aquí de color lila todo esto es el tronco, ¿verdad? Esto es el tórax y la parte posterior es el dorso, o sea, la espalda. Ya después sigue el abdomen, aquí de color verde, una pequeña parte de la pelvis, que es el periné, y ya luego los miembros superiores en azul y los miembros inferiores, cada uno con sus propias subdivisiones. Y aquí precisamente están esas subdivisiones. Entonces comenzamos con la cabeza que habíamos dicho. A su vez la cabeza, toda la cabeza tiene dos divisiones, que es como tal el cráneo, o sea, la bóveda craneana, los huesos que forman el cráneo, y la región facial, es decir, la cara, donde están otros órganos y otras estructuras y donde están los huesos faciales. Entonces, la cabeza está formada de los huesos craneales y la cara está formada por los huesos faciales. Y ya, ¿qué es lo que une la cabeza con el tórax? Pues el cuello, como decíamos. Siempre que hagamos alusión al cuello, es la región cervical. A su vez, por ejemplo, la misma cabeza también tiene muchas subregiones, como las vemos aquí. Entonces tiene regiones del cráneo y tiene subregiones de la propia cara. Entonces, si este es el hueso frontal, pues la región se llama frontal. Si hacemos alusión a donde están los huesos parietales, pues se llama región parietal. Lo de atrás, como está el hueso occipital, pues sería la región occipital. Y así sucesivamente. Y, y en la cara
también hay muchas subregiones dependiendo de la estructura o el órgano que estemos manejando. Entonces, por ejemplo, alrededor de la boca, pues sería la región labial, ¿no? En la nariz sería la región nasal y así sucesivamente, que ustedes ya van a ir, ¿cómo se llama? Identificando poco a poco. Y ya después entramos a lo que decíamos que era el tronco, ¿verdad? Si se acuerdan. ¿Cómo se le llama a esta región corporal general? Toda esta parte que es, ¿parte de qué región? Tórax. Del- sí, o sea, es el Torácica. tórax, es el tórax, pero es parte de ¿cuál región del cuerpo? De las dos que vimos Axial. ahí. Axial. La verdad es parte de la región axial. Entonces, todo esto se le llama tronco y el tronco incluye al tórax y al abdomen. Y a su vez, la parte anterior del tronco, pues es el tórax y también tiene una parte posterior que es el dorso, lo que conocemos como espalda. Y aún más, este tórax también se divide en una pared torácica, que es lo que vemos así aquí, que son los huesos, sobre todo las clavículas, parte de las clavículas, el esternón y los 12 pares de costillas, junto con los músculos. A eso se le conoce como pared torácica. ¿Y por qué se llama pared? Pues porque es la que está cubriendo a las vísceras y a los órganos que están dentro. Y torácica, pues porque pertenece al tórax. Por eso les decía que las palabras y la terminología siempre nos deben ayudar, nos deben relacionar en dónde se localizan o dónde están o qué forma tienen o para qué sirven. Entonces, pues así ya nos vamos orientando más fácil para que no se nos olvide. Obviamente, esta pared torácica forma con las estructuras que están detrás, forma un espacio y tiene una apertura superior y una apertura inferior, que ya ustedes después van a ir reconociendo. Y además, si se dan cuenta, en este esquema, detrás de la pared torácica hay dos cavidades, que son las cavidades pleurales, es decir, donde están los pulmones, que están rodeados de unas membranas que se llaman pleuras, y en medio de la región torácica hay otro espacio que se conoce como mediastino. Ahorita lo vamos a volver a mencionar. Y si se dan cuenta, aquí hay una división, no sé si lo alcancen a notar, es un músculo horizontal. ¿Cómo se llama ese músculo? Diafragma. Es el diafragma. Ese músculo nos sirve para dividir la cavidad torácica, que ahorita vamos a mencionar, de la cavidad abdominal. Es el diafragma. Es un músculo muy fuerte, es un músculo, una estructura músculo-tendinosa, es delgada, pero es muy fuerte. Y obviamente debe tener ciertas aberturas, porque hay estructuras que tienen que atravesar desde el tórax hacia abajo. Entonces, pues no podrían pasar. Entonces, este músculo tiene algunos orificios por donde pasan algunos vasos sanguíneos, algunos nervios, etcétera. ¿Sale? Esta es la parte anterior, el tórax anterior. Y ya lo de atrás se llama dorso, lo que conocemos como espalda, y pues es la cara posterior del tronco, del cuerpo. Es lo que le da soporte a todo el tronco, al eje músculo esquelético, y ahí también está por detrás, en esta parte, pues la columna vertebral, por donde viaja la médula espinal. Básicamente, además de la columna vertebral que vemos aquí, hay algunos huesos importantes como las escápulas, que están aquí, y se alcanza más o menos a distinguir una escápula, y sobre todo muchos músculos, como vemos. Entonces, en especial en esta parte dorsal del tronco, hay muchas capas musculares, y básicamente son músculos superficiales, que son los que podríamos ver aquí, a simple vista, debajo de la piel, son músculos superficiales, el trapecio, como vemos aquí, el dorsal ancho, el romboides, todos los que ven aquí son superficiales. Ya debajo de ellos hay otra capa, que son los músculos de la capa intermedia, ya son más profundos. Por ejemplo, los músculos serratos ya están más adentro, serrato posterior, el anterior, etcétera. Y todavía más profundos, más hacia adentro, ya en contacto con la columna vertebral, pues están los músculos profundos, y precisamente son músculos que sirven para que se insertan en la columna vertebral para permitir movimientos, diferentes movimientos. Entonces hay varias capas, superficial, media, profunda, y eso le da mucho sostén, mucha fuerza a todo el tronco para poder realizar movimientos, para mantenernos de pie, etcétera, etcétera. Entonces son las dos partes, anterior y posterior. Y ya hacia abajo, ¿verdad? Como decíamos, después del tórax, que es esto que ya mencionamos, aquí imaginariamente aquí estaría el diafragma, debajo del tórax, entonces, ¿qué sigue? El
abdomen, ¿verdad? Obviamente, aquí se están formando cavidades, pero esas las vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, la siguiente región hacia abajo de nuestra, la siguiente parte de nuestra región axial, pues es el abdomen, que es lo que vemos aquí. Entonces, en el abdomen se encuentran la mayoría de las vísceras, es decir, que forman parte del tubo digestivo, tanto del tubo digestivo como tal, o también órganos o glándulas accesorias que también se consideran como parte del sistema o del aparato digestivo. Entonces, el abdomen es la parte inferior que queda por debajo del tórax. Para estudiar el abdomen clínicamente, hay unas divisiones que son muy, bueno, que es necesario que ahorita tengan esa idea, que las conozcan, y así nos podemos ubicar cuando hacemos la descripción de algún dolor, de alguna alteración o de alguna molestia que tengan nuestros pacientes. Entonces, un primer método es dividir el abdomen en 4 cuadrantes, como lo vemos aquí. Serían 4 partes: un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Para hacer esta división en cuadrantes, como ven ustedes, hay que trazar 2 líneas imaginarias. Una línea horizontal que atraviesa el ombligo, la cicatriz umbilical, ¿verdad? Más o menos aquí en el ombligo, y a nivel de L3 o de L4. Si viéramos la columna vertebral, aquí está a nivel de L3 o L4, ahí se cruza. Y también una línea vertical, más o menos desde aquí, desde el apéndice gifoides, aquí lo subieron mucho, desde el apéndice gifoides, que estaría por aquí, bajamos verticalmente hasta el pubis, que queda en esta parte. Y ya de esa forma tenemos 4 cuadrantes. Y también hay otra forma de dividir el abdomen, que son en 9 regiones, como vemos aquí, de la 1 a la 9. Para ello, entonces, en lugar de simplemente una línea vertical y una horizontal, tendríamos que usar 2 verticales y 2 horizontales. 2 planos, ¿verdad? 2 planos horizontales y 2 planos verticales. Pues aquí el primer plano horizontal es el plano subcostal, donde terminan las costillas, ahí se traza una línea imaginaria, que sería la primera, y la segunda sería aquí, que se llama plano intertubercular, es decir, en los tubérculos de las crestas ilíacas. Y ya las líneas verticales serían estas dos que vemos, una de cada lado, que pasa más o menos al nivel. Si subiéramos aquí, sería lo que se conoce como línea medio clavicular, es decir, a la mitad de la clavícula, de ahí se baja una línea del lado derecho y una del lado izquierdo, hasta un punto intermedio entre igual las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis, perdón. Y entonces así ya se forman 9 cuadrantes y tienen cada uno su propio nombre, que aquí ustedes lo ven. Es el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, este es el flanco derecho, este es el flanco izquierdo, esta es la fosa ilíaca derecha, esta es la fosa ilíaca izquierda, y la parte central se le llama epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Entonces, ¿cuál creen que sea la utilidad clínica de esto? Pues que obviamente dependiendo de cada cuadrante o de cada una de estas 9 regiones, pues hay ciertos órganos o ciertas estructuras que se localizan, ¿verdad? Más o menos en algunas de esas partes. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, nos diga, oiga, me duele mucho aquí y se toca abajo de las costillas, ¿qué región de las 9 sería esta parte de aquí? Hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho. Y casi siempre en esa parte lo que se ubica es el borde hepático y atrásito está la vesícula biliar. Entonces, casi siempre cuando un paciente nos dice que le duele el abdomen a nivel del hipocondrio derecho, hay que descartar que sea probablemente un dolor de origen vesicular, un cólico vesicular, una colecistitis aguda, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, como aquí ven las imágenes que les puse, pues para que se vayan dando una idea, ¿no? Dependiendo del cuadrante del que se encuentre, son parte de tubo digestivo, urinario, o en el caso de la mujer, ¿verdad? El útero o la vejiga, etcétera, etcétera, y ustedes ya lo van a poder ubicar dependiendo de alguna de esas regiones. Hay otra región que alcanzamos a ver aquí, que es lo que se conoce como región perineal. No es región perianal, porque si fuera región perianal, pues solamente sería esto que está aquí alrededor del ano. Entonces, a todo esto se le conoce como región perineal o también como periné. Lo que pasa es que el periné, estrictamente hablando, cuando decimos periné, nos estamos refiriendo a un compartimento más o menos superficial del cuerpo
en donde se localizan ciertas estructuras, que está separada de la cavidad pélvica que vamos a ver ahorita, y pues hay ciertas fascias musculares, etcétera, que lo dividen. Y cuando decimos nada más región perineal, es esto que estamos viendo aquí. Entonces, si un paciente está colocado en decúbito con las piernas separadas, se forma como un rombo, vean, como un rombo, de aquí para acá y de aquí para acá, un rombo. Todo ese rombo es la región perineal. Entonces, básicamente, ¿qué incluye la región perineal? Pues parte de los genitales externos y los orificios, tanto del aparato urinario como del tubo digestivo. Entonces, esta parte interna de los muslos, parte de los glúteos y obviamente los genitales externos, a todo eso se le conoce como región perineal. Ok, entonces ya terminamos de arriba hacia abajo con las regiones corporales del eje axial. Y ahora pues vamos a ver la región apendicular. Y obviamente pues son las extremidades. Entonces seguramente ustedes pues ya saben esto, ¿no? Ya conocen por qué se llama así. Esta primera parte de la extremidad superior, del miembro superior, es lo que se le llama brazo. Y básicamente está representado por el hueso húmero. Entonces toda esta primera porción, hasta donde termina el húmero, es el brazo. Obviamente, si se dan cuenta, este hueso está articulado con la escápula a través de lo que se conoce como articulación glenohumeral. Y además también ahí, hacia la escápula, se articula la clavícula. Quiere decir que el brazo une la extremidad superior con estructuras del tronco, del tronco que están más hacia allá, o sea, que están en el eje. Y a eso se le conoce como cintura escapular, todo esto. Ya después del brazo, la siguiente región de la extremidad superior es lo que conocemos, obviamente, como codo, que es la articulación entre el húmero y entre los dos huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito. Por lo tanto, la siguiente región es lo que conocemos como antebrazo, formado por estos dos huesos que les acabo de mencionar. El cúbito, el nombre, digamos, más correcto es ulna, pero pues también se llama cúbito. Y finalmente, la región más distal de la extremidad superior o del miembro superior, pues es la mano. Todo esto es la mano. Pero a su vez la mano tiene tres zonas, que es el carpo, que son los huesos de la muñeca, que lo conocemos así coloquialmente, los huesos carpianos. Después siguen los metacarpos, que son la unión entre el carpo y las falanges. Las falanges, pues son los huesos de los dedos, ¿verdad? Entonces tenemos pues 5 falanges. Cada falange tiene 3 huesos, una falange proximal, una media y una distal, excepto el primer dedo, que solamente tiene 2 falanges. Entonces, el carpo es la muñeca, ¿verdad? Que conocemos coloquialmente. Y entonces después ya seguirían los otros apéndices, que son los miembros inferiores. Y tomando como referencia el dibujito que habíamos visto, pues aquí podemos identificar esas diferentes regiones. Los miembros inferiores comienzan en lo que conocemos como la cadera, que es todo esto, es decir, la región glútea. Y ya hacia abajo empieza el muslo. Entonces, el número 2 es el muslo anterior, el muslo, la cara posterior, y debajo del muslo está la pierna. Entonces, no sé si les ha pasado a veces, pues que decimos, es que me duele mucho la pierna. Nos agarramos acá arriba. Este es el muslo. Y ya la pierna está formada por otros huesos que vamos a ver ahorita. Después viene bueno, obviamente se une, ¿verdad?, el fémur con los huesos de abajo a través de la articulación de la rodilla. Y hacia abajo, pues ya está el tobillo que une los huesos de la pierna con los huesos del pie. Y aquí ya los vemos más específicamente. Entonces, esto es lo que conocemos como la cadera, con los huesos, ¿verdad?, de la pelvis, diferentes huesos que están ahí unidos. O sea, la pelvis es el hueso coxal, el sacro y el coxis. Ahí se articula el húmero, que es el hueso más largo, ¿verdad?, más fuerte que tenemos, que representa toda la pierna. Se articula con los huesos que son la tibia y el peroné o fíbula, por medio de la articulación de la rodilla. Y a su vez estos dos huesos se articulan abajo con la articulación del tobillo o articulación talocrural para unirlo con el pie. Y el pie, de manera semejante con la mano, también tiene 3 regiones, que es el tarso, los huesos tarsiales, que son más robustos, más macizos. Luego sigue el metatarso y finalmente también
los huesos de los dedos, que son también las falanges, de manera semejante con la mano. Entonces, pues estas son las regiones de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Ya casi vamos a terminar. Ahora también es importante, como les dije hace rato al inicio de la clase, recordar que nuestro cuerpo, aunque por fuera se ve como si fuera una estructura que ustedes si ven el cuerpo, ¿verdad? Cuando ven el cuerpo de una persona, cuando ven su propio cuerpo, etcétera, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que está hueco o que no está hueco? Así de inicio. No, no, Pues no está no, hueco. ¿verdad? Yo creo que pensaríamos que es algo sólido, ¿no? Si no supiéramos nada, ¿verdad? Y nunca, pues diríamos, no, pues está sólido. Pero no, en realidad nuestro cuerpo no es sólido. Nuestro cuerpo tiene varios espacios, varios huecos grandes, que se conocen como cavidades corporales. Entonces, estas cavidades, grandes espacios, contienen dentro órganos o las vísceras y están revestidas de membranas que son muy lisas y se llaman serosas. Entonces, las membranas que cubren las cavidades de nuestro cuerpo se llaman serosas y adentro están los órganos internos. Básicamente, nuestro cuerpo tiene dos conjuntos grandes de cavidades, unas cavidades en la parte anterior de nuestro cuerpo y unas cavidades en la parte posterior de nuestro cuerpo. A las cavidades de adelante en conjunto se le conoce como cavidad ventral. Y ya la cavidad ventral, que es todo este espacio que se forma aquí, a su vez está dividida en una cavidad torácica y en una cavidad abdominal o abdominopélvica. Muchas veces se manejan así de manera indiferente. Eso ya lo habíamos visto hace un ratito. Pues aquí lo estamos viendo de lado y aquí lo vemos de manera frontal. La cavidad torácica que mencionamos hace rato y la cavidad abdominal junto con la cavidad pélvica, que podemos nombrarlas como cavidad abdominopélvica. Les decía, ¿qué es lo que se aloja entonces en la cavidad torácica? Pues básicamente los pulmones y a su vez entonces, dentro de esta cavidad torácica, que es la cavidad mayor, digamos, de arriba, a su vez tiene dos cavidades pleurales, si recuerdan, una de cada lado. ¿Por qué? Porque las pleuras son las membranas serosas que envuelven a cada pulmón. Entonces, a su vez el tórax tiene sus propias cavidades pleurales. Y en medio hay otro espacio, como dijimos que se llamaba el espacio que está aquí en medio, Diastino. el mediastino. El mediastino, pues el límite anterior es el esternón, es el hueso que vemos ahí, el esternón, y atrás lo limitan, pues, la columna vertebral. Entonces, todo este espacio de aquí en medio, este espacio de aquí en medio, se llama mediastino. Y allí hay órganos muy importantes, como el corazón, este, y a su vez, para complicarlo más, también el propio corazón está envuelto por una membrana, que es el pericardio, y también ahí se forma un espacio, que es el espacio pericárdico. Pero bueno, entonces en este mediastino se encuentra, por ejemplo, el corazón, parte de los grandes vasos sanguíneos que entran o que salen de esta cavidad, la aorta, etcétera. Por ahí está el timo también, la tráquea, obviamente, parte de la tráquea, parte de los bronquios, incluso parte del esófago. Ahí se localizan estas estructuras en el mediastino. Hay veces que cuando hay una infección muy fuerte, ya sea en los pulmones o incluso en los tejidos blandos, si va avanzando y no se le da buen tratamiento, puede afectar este espacio y a eso se le conoce como mediastinitis. Y ya es una complicación pues muy grave, porque puede afectar a los vasos sanguíneos, al propio corazón, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eso es la cavidad torácica, que a su vez está dividida por otras pequeñas cavidades, que son las que les acabo de mencionar. Y ya enseguida, pues la otra gran cavidad de la cavidad ventral, como tal, pues es la cavidad abdominal. Se extiende obviamente desde el diafragma. Ya dijimos que el diafragma es la división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Se extiende desde el diafragma hasta la región del pubis, que está más o menos aquí. Entonces, se incluyen, o bueno, ahí se contienen en esa cavidad abdominal, pues la mayor parte de las vísceras y de estructuras del tubo digestivo. Entonces, está el hígado, la vesícula biliar, que ya habíamos visto, todas las vías biliares, el vaso, el páncreas de este lado, el estómago, la mayor parte de todo el intestino delgado y algunas porciones del intestino grueso, porque una parte del intestino grueso, la región final, el sigmoides y el recto,
ya forman parte de la cavidad pélvica, como lo vemos aquí. Ahora bien, me voy a regresar con este dibujo que teníamos aquí antes, nada más para hacer una especificación de que la cavidad pélvica o la región de la pelvis también luego es un poquito complicado porque, aquí, ¿verdad? Porque también la pelvis se puede a su vez dividir en una ¿qué? ¿Alguien sabe cómo se divide la pelvis o la cavidad pélvica? ¿Han escuchado que hay dos tipos de pelvis, por decirlo así? Ya vamos a terminar, ¿eh? Para que ya no se duerman. ¿Cómo se llaman las dos pelvis que hay? ¿O cómo se divide la pelvis? La pelvis, pues es todo esto, ¿verdad? Vean, esto es la pelvis, todo esto de aquí. Esto es la cavidad abdominal y esta es la cavidad pélvica, esta parte. Pero ¿cómo se divide esa pelvis? ¿Sí me siguen escuchando o ya no? Androide y antropoide. Ajá, bueno, esos serían los tipos de pelvis, ¿verdad? Sí, está bien, pero hay una pelvis mayor, como dice aquí, una pelvis mayor y hay una pelvis menor. De hecho, aquí no la señalan como tal. Entonces hay una pelvis mayor y una pelvis menor. Se llama pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Y por qué creen que se le llame pelvis falsa? A ver, viendo este dibujo, ¿por qué creen? Porque no tiene órganos. Ajá, o sea, sí tiene órganos, pero la mayoría son los que vienen desde el abdomen, ¿verdad? Son órganos que llegan desde la cavidad abdominal. Y entonces, eh, pues esa parte, digamos, contiene vísceras abdominales inferiores, como el ciego, parte del intestino delgado, el colon descendente. Y en cambio, la pelvis menor, que es esta parte de aquí, se le conoce como pelvis verdadera. ¿Por qué? Porque es la que sí está formada de verdad por los huesos coxales que ya habíamos visto, ¿verdad? Por la unión de todos esos huesos coxales, que se unen también con el pubis y forman también la articulación de la cadera, de donde sale el fémur. Esa es la pelvis verdadera. Incluye el sacro, el coxis, etcétera. Y además ahí, esa pelvis verdadera es la que funciona como el canal del parto, ¿verdad? Entonces, por eso son las diferencias entre la pelvis mayor o falsa y la pelvis verdadera. ¿Sale? Entonces, a ver si ya continuamos, ya para terminar con esto. De las cavidades, esas serían las cavidades, o sea, la cavidad ventral, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Y ya la otra cavidad es la cavidad dorsal, la que está en la parte posterior de nuestro cuerpo. Y a su vez toda esa cavidad dorsal se divide en dos, en una cavidad craneal y en una cavidad vertebral. Entonces, como ustedes ya lo imaginan, pues ¿qué hay aquí en la cavidad craneal? El cerebro. Pues todo el encéfalo, ¿verdad? Que incluye el cerebro, todo el encéfalo, como lo vemos aquí. Pues aquí está la cavidad dorsal, todo el hueco, ¿verdad? Que forman los huesos del cráneo, forman este espacio donde se aloja el encéfalo. Por eso son huesos, sobre todo el occipital y los temporales, son huesos muy fuertes, muy gruesos, para proteger el encéfalo. Y ya después, la otra cavidad vertebral, ¿a quién cubre o qué hay en medio de ese espacio? ¿Quién lo llena ese espacio? La ¿Qué es médula esto? espinal. La médula espinal, ¿verdad? La médula espinal está cubierta por la unión de todas las vértebras de la columna vertebral que cubren, que protegen a la médula espinal y en cada segmento vertebral, en cada segmento medular, ¿quién sale de aquí? ¿Quién sale hacia los lados de cada segmento espinal? Ah, bueno, ¿quién Los sale? nervios. Los nervios, ¿cómo se llaman? ¿Nervios qué? Si salen Espinal. de la médula espinal, ¿cómo se llamarán? Nervios espinales. Ujú. Ven, por eso decíamos que los nombres siempre deben ser relacionados unos con otros y nos deben dar información. Entonces así ya no se nos olvida. Si decimos que son nervios espinales, automáticamente ya sabemos que están saliendo ¿de dónde? Pues de la médula espinal. ¿Ven? Y así ya es muy sencillo todo, ya no se nos olvida. Aquí otra vez vemos otro dibujo para recordar la cavidad ventral formada por la cavidad torácica y por la cavidad abdomino-pélvica. Y no sé si aquí puse otra. Ah, no, bueno. Entonces ya no se les olvidan las
principales cavidades, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo es hueco, también tiene muchos espacios muy grandes. Y ya para terminar, nuestro cuerpo está organizado a partir de estructuras básicas muy pequeñitas que se llaman como ¿Células? células, ¿verdad? Células. Como vimos hace rato una imagen de una célula que se estudia por medio de la citología o de la histología, las células pues son la estructura más pequeña de nuestro cuerpo, digamos, morfológicamente hablando. Y entonces, cada célula, cuando se une, lleva a cabo ciertas funciones relacionadas. Y esas células pequeñas, cuando se unen, forman lo que conocemos como tejidos. Entonces, dicho de otra forma, ¿qué son los tejidos? Es la unión o la aglomeración o el grupo de células, pero que tienen funciones relacionadas, que tienen que cumplir con un objetivo. Por eso esta palabra de tejido deriva de texher, que significa tejer. Es como si fuera un tejido de verdad, ¿verdad? Un tejido como el que hacemos con un suéter o un chaleco, porque está formado por células muy semejantes que tienen básicamente las mismas funciones o funciones muy relacionadas. Ahora bien, cada tejido, a su vez, forma unidades funcionales que se llaman como, que forman los ¿Órganos? órganos. Ah, bueno, aquí antes ya me adelanté. Antes de esto, aquí puse esta imagen para identificar cuáles son los 4 tejidos básicos. Sí, sí, no sé si eso lo vieron en bachillerato, en biología. Los 4 tejidos básicos son estos que vemos aquí. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, o sea, las neuronas o los nervios. Esos son los 4 tipos fundamentales de tejidos en el ser humano. Y a partir de ellos se derivan otros tejidos que forman parte de los aparatos y de los sistemas. Ustedes en primer año en histología van a ver, van a revisar cada uno de estos tejidos y de los otros tejidos complementarios que forman los aparatos y los sistemas. ¿Ok? Entonces, a partir de estos tejidos básicos, se forman, por la asociación de ellos, órganos. Y ya los órganos, pues, bueno, entonces, ¿qué es un órgano? Pues es la asociación de varios tejidos que tienen también características funcionales y estructurales semejantes. Por eso la palabra órgano deriva de organón, que significa herramienta. Por eso los órganos sirven para llevar a cabo una función específica. Es como si fuera una herramienta del cuerpo para cumplir una función muy específica. Y ya a su vez, cada órgano puede formar parte de un aparato o bien de un sistema. ¿Cuál sería la diferencia entre un aparato y un sistema? ¿Alguien sabe? Bueno, me voy a regresar para que aquí no lo vean. ¿Cuál sería la diferencia entre un aparato y un sistema? Un sistema sería el conjunto de órganos que vienen de la misma capa embrionaria y el Ah, aparato, pues que no. bueno, sí, ajá. Entonces, un aparato es el conjunto de órganos formados por diferentes tejidos, pero cuyos órganos no necesariamente son semejantes. Es decir, tienen diferente origen, no comparten ese mismo origen, como lo mencionabas. Y en cambio, los sistemas también es un conjunto de órganos, pero allí sí predomina un tipo de tejido específico, o sea, están formados por órganos muy similares, comparten características estructurales o tisulares, también por su origen, y también pueden realizar funciones independientes, pero coordinadas. Pero la característica es que son más semejantes a diferencia de los aparatos. Entonces, ya dependiendo de esto, de cómo se organicen, de cómo estén acomodados los órganos en aparatos o sistemas, pues ya tenemos finalmente la organización completa de todo nuestro cuerpo. Muchos autores en los libros de anatomía y fisiología a veces les llaman de forma independiente, indiferente, aparatos o sistemas. Entonces casi siempre se les llama así aparato o en general sistema, como viene aquí en este libro, ¿no? Aquí a todos les llaman sistemas, ¿no? Pero bueno, si ustedes recuerdan lo que acabamos de dar la definición, pues ya ustedes pueden deducir cómo sería el nombre un poquito más correcto. Entonces aquí están los 11 sistemas que tiene nuestro cuerpo. Ustedes los pueden ver aquí. Cada uno cumple, cada uno está formado por órganos que tienen funciones semejantes, aunque pueden ser o no del mismo origen. Y pues esos son los principales que ustedes ya conocen.
son los que van a ir revisando tanto desde el punto de vista histológico como desde el punto de vista anatómico en segundo año. ¿Vale? A ver, por ejemplo, el sistema endocrino, ¿por qué se llama así? ¿Qué es endocrino? El de las hormonas Glándulas. de regulación. Muy bien, el sistema endocrino, como su nombre lo indica, está formado por glándulas endocrinas, que son las que producen las hormonas. Entonces, desde arriba, pues aquí vemos, ¿verdad? La glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, etcétera. El propio páncreas, aunque el páncreas es una glándula mixta, es endocrina y es exócrina, y así sucesivamente. Por eso se llama sistema endocrino, porque son todas glándulas y todas producen hormonas, es decir, tienen una función muy semejante. Por ejemplo, el sistema, a ver, ¿cuál otro? El sistema linfático, ¿por qué se llamará así? Por la linfa. Ujú. Porque están formados también, son como vasos, ¿verdad? Semejantes a vasos sanguíneos, pero se llaman vasos linfáticos. Y entonces ese sistema linfático, o también se le conoce como sistema inmunológico, en algunos libros así le llaman, inmunitario, perdón, más bien inmunitario, está formado de tejido linfoide y de vasos linfáticos. Los tejidos linfoides pues son el vaso, los ganglios linfáticos, etcétera. Y esos vasos linfáticos lo que transportan es un líquido que se llama linfa, que después esta linfa se une a la circulación venosa y se incorpora a la circulación general. Entonces aquí, por eso se llama este sistema cardiovascular, porque se origina en el corazón, y vascular, porque está formado de tubos que se van haciendo cada vez más pequeños y llegan a todo el cuerpo, y esos tubos, pues son los vasos sanguíneos, que pueden ser arterias o venas, por eso se llama sistema cardiovascular, y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí les dejé esta imagen, pues para que conozcan cuáles son los 11 aparatos, incluso hay algunos que nada más mencionan 10, algunos mencionan 11, pero aquí están colocados estos para que ya ustedes los recuerden. Entonces me parece que ya con eso terminamos la presentación. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan aprendido algunas cosas y pues ya después nos veremos en segundo año con algunos de ustedes, ¿sale? Muchas gracias. Sí, Gracias, gracias a doctor. ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor. Muchas gracias, Nos doctor. vemos y que les vaya bien el próximo año a todos. Gracias. Hasta luego, Gracias. nos vemos. Bye, Bye, hasta luego. Hasta luego, doctor. bye. Hasta luego.